Bueno, imagino que quienes hayan visto la presentación de Ilu TV también verán esta de Lane Madness, o eso espero, con lo cual creo que me puedo permitir corregir un error que acabo de cometer en la grabación anterior, en la grabación de... no voy a repetir el vídeo, aunque quizás merecería la pena, porque esa entrada del camión de la basura ha sido catastrófica, en el sentido de desastrosa, no en el sentido dramático. He dicho que lo de abandonar a un niño en el barrio de diversiones ya lo hizo Richard Rodríguez. Evidentemente todo el mundo habrá podido comprobar que se trata de un lapsus, un cruce entre el director de cine Robert Rodríguez, que lo habría hecho en la ficción, pero no, me refería al asesino en serie Richard Ramírez. Claro, estaba pensando en ficción y en realidad, que como el asesinato al estilo quinceañero, el asesinato considerado como una de las bellas artes, en este caso no el asesinato sino el secuestro, pero bueno, el crimen en general, entre sus ideas criminales estaba, y la ejecutó varias veces, estaba la de secuestrar llevarse en su coche a un niño y dejarlo en otro estado, dejarlo abandonado en otro estado. Vamos, que no me aporta Naoki Urasawa nada que no estuviera en recortes de prensa sobre crímenes al estilo de los que aparecen en Los Hermanos Karamazov. Bueno, en fin, como digo, como he dicho en el vídeo anterior, a propósito de la insistencia con la que los dependientes de la tienda de TVOs nos recomiendan tal o cual cosa, por cierto que he revivido la experiencia de que yo he conocido a un dependiente de la tienda de TVOs, un dependiente de tienda de TVOs al estilo de Los Simpsons, en Sevilla, cerca de las columnas de Hércules, hay una tienda de TVOs, el dependiente de la tienda de cómics de TVOs, sí, digamos TVOs. Y pregunté allí por vacaciones en Polonia, que pensé que la tendrían que tener en Sevilla, en una tienda de cómics cerca de las columnas de Hércules. Bueno, pues el vendedor me miró con un desprecio absoluto, no la tenían, y es algo parecido a la zorra y las uvas, o sea, pero en lugar de despreciar lo que no se tiene, lo que no se puede gozar, despreciaban lo que no se podía vender porque no lo tenían, no tenían vacaciones en Polonia, y me miró con una cara de desprecio, como si le estuviera pidiendo la cosa más vulgar, común y populachera del mundo, y además me dijo algo así como, me dijo dos frases ofensivas e insultantes sobre... Claro, a mí me asombra que esas tiendas prosperen y puedan pagar el alquiler cerca de las columnas de Hércules o en cualquier otro lugar de Estados Unidos, si realmente el estilo de los dependientes de la tienda de TVOs es como el de Los Simpsons, reírse de lo que ellos consideran la ignorancia de los demás porque no saben lo que es la kriptonita o porque una estupidez de esas que les hacen sentirse Menéndez y Pelayo, y por no compartir sus gustos, por una serie de... Bueno, pues realmente, como digo, el tipo de... ¿Cómo no iba a existir? Claro, los Simpsons son observación. Y sí, asombrosamente el tipo de la tienda de TVOs es más una regla que una excepción. Es mucho más una regla que una excepción. Así que, como digo, yo siempre saludo beatíficamente y con verdadero entusiasmo canales como el de Lane Madness, como el ya citado de Ilu TV, en los que no nos miran con desprecio, en los que se sienten libres para decir que algo que debería gustarles no les gusta y para decir que les gusta algo que está anatemizado. Pero es que, claro, vacaciones en Polonia como si fuera una cosa vulgar. En fin, bueno. Lane Madness. Ya he corregido estos dos errores, ya he establecido el vínculo. Él tampoco es como el dependiente de la tienda de TVOs y es un canal, así llamado, Lane Madness,
que ante todo y sobre todo, con alguna excepción, como 27 vídeos dedicados a Don Hugh, a No me abraces, estoy asustado, grandísima serie, salvo esta excepción y poco más, casi todo está dedicado, es un gozoso y glorioso tributo al mundo de Junji Ito, sobre el que hace poco he conseguido por 8 euros, es decir, por mucho menos de lo que vale, porque creo que vale 29 en España, una cosa igual en Italia, donde se llama Junji Ito Studies, estudios sobre Junji Ito, aquí se llama Estudios desde el abismo del terror. Es, digamos, el mejor, sí, aquí vale 19,95, y creo que en Italia es más caro. Sí, 20 euros. Bueno, es el mejor libro que hay para introducirse en Junji Ito, y a mí me dejó muy insatisfecho. Naturalmente está la magnífica página que le dedica Rumiko Takahashi al maestro Junji Ito. Vamos a ver, esto estaba más o menos al final. Desde luego, si alguien compra, esto es la página de Rumiko Takahashi, una maravilla. Y a su lado está la página de Guillermo del Toro. Si alguien compra este libro por Guillermo del Toro, que algún día sí, ya hablaré de él en una sección dedicada a la falsa imaginación, pues desde luego tira el dinero, porque hay 3 frases que pero Rumiko Takahashi sí hace un buen estudio de texto e imágenes. Pero aún así esto me pareció muy insuficiente, teniendo en cuenta que los mangas son muy caros, las colecciones de anime en DVD no digamos, y no quería dar palos de ciego, no quería no quería comprar a tontas y a locas. Y encontré este magnífico canal de Lane Madness, en el que se dedican monográficos ilustrados a todas las obras de Junji Ito, comentándolas, haciendo una especie de locución ilustrada, vamos, una lectura, una lectio Junji Ito, y a veces, claro, comparando también lo que sale en el manga con lo que sale en las diferentes versiones animadas. Es un alivio para el bolsillo, desde luego, es plenamente un alivio, permite elegir lo que nos entusiasma, lo que nos gusta, permite además estudiar su relación con la adaptación animada. Y alguien dirá, bueno, no llega al grado de profundidad que puede tener este libro de estudios sobre Junji Ito, pero la verdad es que este libro, como he dicho, tampoco llega a ese extremo. Por ejemplo, a propósito del personaje Souichi, a mí me hubiera gustado, bueno, claro, la verdad es que no, viéndolo, sí, tiene muchos datos, pero de manera dispersa y no de manera concentrada, porque hay muchas entrevistas, diálogos, pero no es un tratado sistemático que nos explique, por ejemplo, el porqué de las velas en la frente de Souichi, que remiten a... Bueno, esto tampoco lo he encontrado en Lane Madness. Esto tampoco lo he encontrado en Lane Madness, porque lo relaciono con ILU-TV y lo relaciono con Coffee TV, es la... Sí, aquí lo tengo. Es la Ushino Tokimai. Es la... Debería haberlo mostrado más bien en un móvil, pero supongo que así se verá bien igual. No, vamos a ver cómo se hace esto. Es un grabado de Toriyama Sekien, Sekien Toriyama, en el Konjaku Gatsu Tsoku Hyaki de 1779. ¿Cómo se hace esto? Bueno, venga, no sé si... Ah, sí, ya, hay una manera de ampliar, eso es pantalla completa. Au. Quiero mostrar la ilustración de Wikipedia sobre el ritual en el que se inspira, eso es el aspecto de Souichi. Aquí lo tenemos.
Como vemos originalmente son 3 velas, porque lo que se tiene en la cabeza es un trípode de hierro, en realidad es un trípode con 3 velas. Bueno, pues a mí me hubiera gustado más un análisis detallado acerca de las muchas tradiciones y supersticiones japonesas y de todo el mundo, una especie de enciclopedia yokai como la que hizo Shigeru Mitsuki en la obra de Junji Ito, que entiendo que precisamente por este aprovechamiento del terror o de la magia de las supersticiones clásicas japonesas y su uso en un contexto moderno es por lo que, entre otras muchas razones, le entusiasma a Rumiko Takahashi, que ha dibujado aquí, esto es de Rumiko Takahashi, es la versión de Rumiko Takahashi, que ha dibujado precisamente a Souichi con sus velas, aunque ella tenía un personaje derivado también de este ritual Ushi no Toki Mairi, es decir, la visita al altar en la hora del buey. La hora del buey vendría a ser como la hora del lobo en Europa, esa hora terrorífica, la hora del buey, visita al altar pues, con los clavos. O sea, Souichi deriva del ritual Ushi no Toki Mairi, la visita al altar en la hora del buey. Y como digo, Rumiko Takahashi en Ranma 1,5 tiene un personaje que deriva también de este ritual. A mí me hubiera gustado más este análisis culto, erudito, de los elementos tradicionales, religiosos, literarios, en la obra de Junji Ito, que parcialmente está. Luego también tiene un libro dedicado a sus fuentes del terror, en el que imagino que... Pero claro, no hay un tratado sistemático sobre esto y no hay que buscarlo en Lane Madness. Ahí vamos a encontrar, que no es moco de pavo, lo que hay, eso es, lo que hay, sin más estudio, lo que hay en la obra de Junji Ito, en toda la obra de Junji Ito. Y al igual que ILUTV, al igual que todos estos lectores completamente libres, o espectadores completamente libres como Coffee TV, pues no se arrodilla y cierra los ojos y venera ciegamente al maestro. Cuando el maestro deja cosas sin explicar o lo dice, esto no ha quedado claro. Porque he dicho recientemente, he dicho muchas veces, pero he dicho de manera pública más recientemente, que el humor y el terror son hermanos. El humor consiste en el desvelamiento, en el súbito desvelamiento, que un cuento de humor al final desvela algo que nos descubre que no eran las cosas como pensábamos, mientras que en un relato de terror el relato se acaba y seguimos sin saber qué pasa. Esta definición, por supuesto, es aplicable a Junji Ito. Termina el cuento y seguimos sin saber qué pasa. O sea, son cuentos de terror que coinciden plenamente con esta definición, en tanto que los de Poe muchas veces revelan, no siempre, pero a veces nos revelan algo y acabamos sabiendo lo que pasaba. Y esos cuentos no son tan de terror puro. E incluso yo diría que Edgar Allan Poe es mejor autor humorístico que de terror, aunque es cierto que tiene cuentos de terror en los que efectivamente al final no sabemos lo que pasa, que creo que es cómo tiene que ser el terror. Ahora bien, el autor del canal Lane Madness se da cuenta de que Junji Ito deja a veces en sus cuentos demasiadas cosas sin explicar. No el corazón del terror, no el corazón del cuento, que debe permanecer inexplicado, sino otras cosas que no había necesidad de dejar sin explicación y que lo que hacen es distraer del verdadero terror. Hace buenos análisis, por supuesto, sin referencias filológicas, filosóficas. No, cuenta lo que hay, que como digo, no es poca cosa, no es moco de pavo. Y nos permite, con esos resúmenes de las obras a veces también demasiado largas, que arrastran demasiado y que por lo tanto pierden efectividad, que era lo que decía Mozart cuando estaba haciendo el Don Giovanni. Le dijo a Da Ponte: no hagamos un fantasma demasiado hablador, porque el fantasma de Hamlet
charla mucho y se pierde el efecto. Cuando las cosas se prolongan demasiado, el efecto se pierde. A no ser que el golpe sea muy bueno, pues el efecto se puede perder. Y es cierto que Junji Ito a veces puede arrastrar demasiado, y de eso también se queja. Dice, esto no va a buen ritmo. Y no tiene nada que ver con Lane Madness, pero sí tiene que ver. Es decir, gracias a sus resúmenes puedo ver más obra, también sin comprarla, saber a dónde voy, y me doy cuenta de que Junji Ito es quizá demasiado autobiográfico y a veces mete cosas, mete distracciones que quiebran el terror. Estoy pensando en una cosa muy concreta, muy concreta. En el primer capítulo de Junji Ito Collection, el anime, hay una magnífica versión de su personaje autobiográfico, que es Souichi, que es como él de adolescente marginado que quiere vengarse de todos haciendo que les ocurran cosas horribles, con su magia negra. Con su magia negra ya hemos visto, con una raigambre clásica japonesa, tradicional japonesa, que hace las delicias de Rumiko Takahashi. Bueno, pues en ese primer capítulo hay una escena que no tiene nada que ver con la historia, que es que Souichi encuentra un sapo de tierra y lo mete en agua pensando que estará más feliz allí, y al final de la historia el sapo está podrido, muerto, porque ha muerto ahogado y se ha podrido. Y eso no tiene nada que ver con el cuento, y entiendo que sí, muchísimo, con una experiencia que le pasó al adolescente Junji Ito, al que habría que decirle que no todo vale. No todo vale, no todas las experiencias, por muy terrorífica, por muchos aspectos terroríficos que logre haberle sacado a su juventud y a su infancia y a su... No todo debe ponerse sobre el papel o en la imagen, no todo debe ponerse. Y hay que decir que el canal de Lane Madness nos ayuda a criticar al maestro, que es el verdadero estudio. El estudio no es veneración, el estudio es también ver los posibles defectos, ver si nosotros nos equivocamos y no será defecto de nuestra percepción. Como digo, Lane Madness es un utilísimo y muy agradable instrumento para conocer y apreciar verdaderamente la obra de Junji Ito. Es un canal muy específico, muy específico, dedicado prácticamente, casi por completo, a un solo autor, pero desde luego merece la pena.